Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, this is Boombox. ¿Cómo es que sucede la constipación? El estreñimiento o constipación ocurre cuando las heces se mueven demasiado lentas a través del colon, causando que se conviertan en secos a duras. Esto puede causar molestias, hinchazón y dolor. También puede hacer que sea difícil cuando quieras ir al baño. Es por ello que cuando hay un estreñimiento se busca alivio generalmente por laxantes. Estos laxantes podemos encontrarlos en forma de polvo, generalmente están disponibles en forma de píldoras orales, líquidos o supositorios. Veamos los tres principales tipos de laxantes de venta libre. Los laxantes osmóticos funcionan atrayendo agua a las heces fecales para hidratarlas y ablandarlas, facilitando el movimiento del colon para que pueda evacuar las heces más fácilmente y cómodamente. Generalmente están disponibles en forma de polvo. Los laxantes estimulantes actúan estimulando los nervios del colon para hacer que los músculos y el intestino se contraigan para que las heces se muevan más rápidamente a lo largo del intestino. Estos generalmente están en forma de píldoras orales y líquidos. Los laxantes formadores de masa o fibras añaden volumen y agua a las heces, haciéndolas más grandes y suaves y más fáciles de pasar. Están generalmente disponibles en polvo y en forma de píldoras orales. En razón de su mecanismo de acción, los compuestos laxantes se pueden clasificar en sustancias incrementadoras de la masa intestinal, agentes suavizantes o lubricantes del contenido fecal, agentes osmóticos, sustancias estimulantes de la mucosa intestinal y fármacos que contrarrestan la acción de otros fármacos responsables de un estreñimiento iatrógeno. Los formadores de masa son sustancias que incrementan el volumen del contenido intestinal, lo que estimula la actividad motora. Muchas de ellas son compuestos hidrófilos que actúan absorbiendo agua. Al hincharse, incrementan su masa y estimulan los reflejos fecales. Las principales sustancias son el salvado, los productos ricos en celulosa, la metilcelulosa, el plátano de bata y los preparados de psyllium. Se administran por vía oral, pero no actúan de modo inmediato, pueden hacerlo a las 12 a 24 horas, si bien su efecto completo se observa después de varios días. Los laxantes, lubricantes o emolientes son sustancias tensoactivas que actúan como humectantes al disminuir la tensión superficial de las heces. Además de la hidratación, se produce una emulsión entre el lípidos y el agua del bolo fecal, por lo tanto aumentan el volumen y ablandan la masa fecal, facilitando su expulsión. Laxantes osmóticos son sustancias poco absorbibles que se combinan con el agua en el intestino, favoreciendo su distensión y su contracción. Este grupo incluye a los catalíticos salinos como el citrato de magnesio y el hidróxido de magnesio, así también como el sorbitol y la lactulosa. Los laxantes osmóticos son compuestos que tras su administración presentan una muy escasa absorción en el tubo digestivo y atraen agua a la luz intestinal por un mecanismo de ósmosis. Esto produce un aumento de la masa fecal, lo que estimula la motilidad intestinal y una menor consistencia de ella, lo que favorece un avance a través del colon. Mecanismo de acción: estos van a aumentar la presión osmótica dentro del lumen intestinal y van a llevar agua y electrolitos dentro del lumen, así como va a aumentar la masa y además va a favorecer la peristalsis. En resumen, se absorben en escasa medida en el intestino e incrementan la secreción de agua hacia la luz intestinal, aumentan la masa fecal y estimulan la motilidad intestinal avanzando a través del colon. Recibieron este nombre al creer que su acción era debida a la irritación directa de la mucosa o estimulación de plexos nerviosos. Hoy se conoce que actúan fundamentalmente por inhibición de la absorción de electrolitos y agua desde la luz intestinal, y de esta manera aumentan el contenido del líquido intestinal, estimulando intensamente el peristaltismo.
Se pueden clasificar en derivados antraquinónicos como el riubarbo, sen, cáscara sagrada, dantrona y tardan aproximadamente de 6 a 8 horas en ejercer su efecto. También están los derivados de difenilmetano, como lo son el bisacodilo, picosulfato sódico y la fenolftaleína, y el aceite de ricino, que actúa en el intestino delgado con una latencia de 1 a 3 horas. Son los más activos de los grupos. Su efecto es proporcional a la dosis y se utilizan cuando se necesita una evacuación intestinal rápida. Los laxantes estimulantes inducen movimientos intestinales a través de varios mecanismos poco conocidos. Estos tienen efectos directos en enterocitos, neuronas entéricas y músculo liso GI, que solo hasta ahora comienzan a comprenderse. Probablemente estos agentes inducen inflamación de grado bajo, limitada de los intestinos delgado y grueso, que promueven la acumulación de agua y electrolitos y estimulan la motilidad intestinal. Los mecanismos incluyen activación de las vías de la prostaglandina AMP cíclica y óxido nítrico GMP cíclico, producción de factor activador de plaquetas y tal vez inhibición de la adenosina trifosfatasa ATPasa. Otros fármacos. Cuando el estreñimiento está producido por la administración de fármacos con actividad anticolinérgica o existe un hilio paralítico, puede ser necesaria la administración de fármacos colinérgicos, como los inhibidores de la colinesterasa. La neostigmina puede ser útil a la dosis de 1 a 2 miligramos. Si se debe a una acción intensa de opioides, el antagonista naloxona puede corregir el estreñimiento de forma inmediata, pero en estos casos es mejor prevenir el estreñimiento mediante la administración reglada de laxantes suaves. Grupo farmacoterapéutico. Vamos a hablar de la metilcelulosa. Este tiene un código ATC de A06AC06. Pertenecen al tracto alimentario y metabolismo, a agentes contra el estreñimiento y laxantes formadores de volumen. Su nombre genérico es metilcelulosa, pero lo podemos encontrar con su nombre comercial como lomociplasma. Este estimula la evacuación incrementando el volumen del bolo fecal por absorción de agua y sirve para aliviar el estreñimiento ocasional, es decir, aquel estreñimiento que suele darnos por lapsos de tiempo muy cortos, aquellos que duran un día o que nos suele dar porque comemos mucha comida chatarra o alimentos que pueden causar estreñimiento o endurecer demasiado las heces. Se aplica por vía oral en una dosis de 1.5 gramos por día cada 8 horas durante máximo 6 días, ya que todavía no se ha establecido que sea 100% seguro seguir administrando el tratamiento por un tiempo mayor a 6 días. Debe tomarse con abundante cantidad de agua para evitar la retención fecal o absorción esofágica. El dobusato sódico. Este también pertenece a un código ATC de A06 a A02. Pertenece al tracto alimentario y metabolismo, agentes contra el estreñimiento y suavizantes emolientes. Su nombre genérico es dobusato sódico y de manera comercial podemos encontrar el medicamento como Docuxen. Este se utiliza para la prevención y tratamiento del estreñimiento temporal, para evitar esfuerzos a la hora de defecar cuando se tiene colon irritable, hemorroides, fisura anal, hernia abdominal, hipertensión y problemas cardiovasculares. Se administra por vía oral de 100 a 300 miligramos al acostarse. La dosis máxima que se puede utilizar es de 500 miligramos. Esta dosis puede dividirse a 250 miligramos 2 veces al día, si así se acomoda mejor el paciente, y se debe beber abundante agua. Sus reacciones adversas pueden ser dermatitis, náuseas, vómitos, cólicos, anorexia y puede llegar a causar lesiones en la mucosa gástrica e inhibir la secreción biliar. La lactulosa. Este pertenece a un código ATC de A06AD11. Pertenece al tracto alimentario y metabolismo, agentes contra el estreñimiento y entra en la clasificación de laxantes de mecanismo osmótico. Su nombre genérico es lactulosa y lo podemos encontrar con un nombre comercial de Dupalt. Se utiliza para el estreñimiento habitual y crónico, el ablandamiento de heces y para la facilitación de defecación en personas que padecen hemorroides, fisura anal, fístulas, abscesos anales
úlceras a causa del parásito de la solitaria y hipoxia rectal. También sirve para el tratamiento y la prevención de encefalopatía hepática portosistémica, es decir, sirve para el tratamiento y la disminución del amonio de la sangre que se encuentra elevado a causa de alguna enfermedad hepática. Su vía de administración puede ser oral o rectal, si es que se necesita que la acción terapéutica sea más rápida, y su posología puede variar. En este caso se utiliza una dosis inicial y una dosis de mantenimiento en el tratamiento del estreñimiento. En pacientes con encefalopatía hepática las dosis son más elevadas y en estos casos sí se requiere o es necesario ya se administra un edema de forma rectal. Sus reacciones adversas son meteorismo, que es el exceso de gas dentro del intestino, flatulencia, y si las dosis son demasiado altas puede llegar a causar dolor abdominal y diarrea. El bisacodilo es un ejemplo de los laxantes estimulantes por contacto y su clasificación ATC pertenece al nivel anatómico del tracto alimentario y metabolismo, al grupo terapéutico y farmacológico como agentes contra el estreñimiento y al grupo farmacodinámico como laxantes de contacto. Su nombre genérico es bisacodilo, con un nombre comercial más utilizado que es el Dulcolax. Se encuentra en un preparado de cubierta entérica y en supositorios para administración local. La dosis diaria oral usual de bisacodilo es de 10 a 15 miligramos en adultos y de 5 a 10 miligramos en niños de 6 a 12 años de edad. Al fin de activarse, el fármaco debe hidrolizarse por esterasas endógenas en el intestino y en consecuencia los efectos laxantes después de una dosis oral no suelen observarse antes de 6 horas. Cuando se administra al acostarse, su efecto se presentará al día siguiente. Los supositorios actúan con mucho mayor rapidez en el transcurso de 30 a 60 minutos. Por el riesgo de desarrollar un colon atónico no funcional, no debe utilizarse más de 10 días consecutivos. El bisacodilo se excreta principalmente por las heces. Alrededor del 5% se absorbe y elimina por la orina como un glucurónido. La sobredosis puede ocasionar catáresis y déficit de líquidos y electrolitos. Los defenilmetanos pueden dañar la mucosa e iniciar una respuesta inflamatoria en el intestino delgado y colon. Al fin de evitar la activación del medicamento en el estómago con la consiguiente irritación gástrica y cólicos, los pacientes deben deglutir las tabletas sin masticarlas ni machacarlas y evitar leche o medicamentos antiácidos en el transcurso de 1 hora de la ingestión del bisacodilo. Las reacciones adversas que ocasiona con mayor frecuencia son el dolor abdominal y la diarrea.